América Latina. Más de 20 naciones empiezan el nuevo siglo con crecientes economías, nacientes democracias y medios más independientes. Muchos de estos países, hasta hace poco, pasaron una transición de dictaduras militares o de sistemas con un solo partido gobernante. Sistemas donde la prensa muchas veces era sirviente y fácilmente intimidada. ¡Reforma! Las nuevas libertades han expandido el rol de los medios y rediseñado sus responsabilidades. Ahora, más que nunca, los ciudadanos dependen de los medios para estar informados. Recientemente, dueños de medios, editores, reporteros y académicos se reunieron para llevar a cabo un debate a nivel continental, que era urgentemente necesario y que fue muy bien recibido. El tema era ética, ética para periodistas en función, ética definida como nuestra moral común y nuestra responsabilidad profesional. No nos referimos a lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer de acuerdo a la ley. Nos referimos a qué debemos hacer, qué le debemos a la sociedad y qué esperamos de ella y de cada uno de nosotros. En las conferencias se consideraron preguntas capciosas y problemas específicos, usando sesiones plenarias y discusiones en grupos en los cuales todos, desde reporteros hasta dueños de medios, tuvieron la oportunidad de hablar. Nosotros abordaremos el tema de la misma manera en este video. Un resumen de los retos éticos será seguido por 3 segmentos. El primero, sobre libertad y responsabilidad. Segundo, exactitud e imparcialidad. Y tercero, independencia. Cada segmento detallará diferentes casos de estudio, basados en la vida real. Los casos de estudio o de análisis serán seguidos por preguntas para la discusión y guías relevantes extraídas de códigos de éticas existentes y de otras fuentes. El objetivo es ayudar a mejorar el proceso de toma de decisión en los departamentos de noticias y en las asignaciones. Un esfuerzo que requiere de ciertas teorías concretas y mucha práctica. Lograr un consenso en la toma de decisiones éticas puede ser una de las tareas más difíciles y contenciosas. Sin embargo, alrededor del mundo los valores más identificados con el comportamiento ético, amor, verdad, justicia, respeto, tolerancia y libertad, son similares, dando muy poca relevancia a la raza, religión o nacionalidad. Esta es la conclusión del Dr. Rochworth Keeter, del Instituto para la Ética Global, luego de conducir varios estudios y encuestas de alcance mundial. Estamos hablando de algo tan fundamental que atraviesa todas las fronteras de la cultura y etnicidad. No tenemos estos valores por ser blancos o negros, cristianos o musulmanes. Los tenemos porque somos humanos. Esto es lo que define el ser humano. El Dr. Keeter presentó estas ideas en una serie de conferencias en Chile, Brasil, Venezuela y México. Los seminarios sobre ética llevados a cabo entre 1995 y 1997 fueron organizados por el Centro Internacional para Periodistas y patrocinado por la Fundación Robert McCormick Tribune en Chicago. Este video es el resultado de esas conferencias. Cuando tenemos una cantidad de informaciones sobre la mesa, algunas no estamos bien ciertos si han sido confirmadas o no, las damos o no las damos. La reportera recibe una demanda. Aquí, ¿quién es el responsable? ¿El director, la reportera o la fuente? ¿Hasta qué punto este periodista con un bajo salario, con muy pocas posibilidades de salir adelante, va a poder mantener una posición ética ante su editor o ante el director del medio? Representantes de más de 20 países discutieron estas y otras preguntas sensitivas. ¿Cuándo usar cámaras escondidas? ¿Es aceptable mentir para conseguir una información? ¿La vida privada de figuras públicas es noticia? Y más importante, ¿cómo aprendemos a tomar decisiones éticas en nuestra labor diaria? Podemos sentarnos a discutir todo lo que querramos sobre la ética y la necesidad de ser buenos y todo eso. Pero si
si vamos a buscar resultados concretos, creo que hay que centrarse en los mecanismos concretos dentro de un periódico para lograr que el periodismo que hagamos sea más ético. Una metáfora que he encontrado muy útil es el concepto de lo que he denominado el buen estado de salud ético. Es como hacer ejercicio físico. Tú entrenas para eso, para estar en forma. El Dr. Kidder señaló que casi todos los dilemas éticos, más que representar un cuestionamiento entre lo correcto y lo incorrecto, es un cuestionamiento entre lo correcto y lo correcto. Las preguntas difíciles se presentan cuando uno de estos valores entra en conflicto con otro de estos valores. Por ejemplo, en el caso de un periodista que toma una coima o dinero bajo la mesa para hacer una noticia, el periodista necesita el dinero para sus hijos. Después de todo, ellos son su primera obligación. Pero también tiene una obligación con sus lectores, de ser honesto e independiente. Este es un ejemplo de un dilema que pone al individuo contra la comunidad. Hay otros 3 tipos de dilemas de acuerdo con el Dr. Kidder. Verdad versus lealtad, justicia versus compasión y corto plazo versus largo plazo. Todo lo que hemos hecho es analizar la estructura de los temas que enfrentamos, y el análisis no es una resolución. Entonces, ¿cómo se resuelven estas cosas? El Dr. Kidder citó 3 doctrinas filosóficas tradicionales sobre moralidad que los periodistas pueden usar para contestar preguntas difíciles. Primero, el utilitarismo. Aquí el periodista se puede preguntar qué alternativa ofrece el mayor bien para el mayor número de personas. Este es el razonamiento basado en los fines. En otras palabras, el fin justifica los medios. Segundo, imperativo categórico. El periodista determina cuál opción es más ética, imaginándose qué pasaría si todos tomaran la misma decisión. Este es el razonamiento basado en las reglas. Tercero, la regla dorada o reversibilidad, en el cual el periodista se pone en el lugar de otra persona. ¿Cómo se sentiría si le pasara lo mismo a usted? Este es el razonamiento basado en la conducta. Estamos entrando en una etapa, como dije, donde la tecnología es tan amplia y cambia tan rápidamente y deja tan poca oportunidad para correcciones que nuestras decisiones éticas llegan a ser decisiones de vida o muerte. Y yo voy a resumir esto simplemente diciendo, no vamos a sobrevivir el siglo XXI con la ética del siglo XX. Así que el Dr. Kidder aconseja a los periodistas que se preparen ellos mismos para las difíciles decisiones éticas que nos esperan en el futuro. Y él tiene 8 sugerencias específicas. 1. Reconozca que hay un cuestionamiento moral. 2. Pregúntese de quién es el dilema. Identifique al involucrado. 3. Reúna todos los datos. 4. Aplique la prueba de haciendo lo incorrecto con el siguiente análisis. ¿Es ilegal una de las alternativas? ¿Está esto intuitivamente equivocado? ¿Cómo se sentiría usted si la información estuviera en la portada para que todos la vieran y juzgaran? ¿Cómo se sentiría su madre por esa información? 5. Observe los ejemplos de dilemas. 6. Determine si las decisiones están basadas en los fines, en la regla dorada o en la conducta. 7. Pregúntese si hay una tercera salida, una alternativa en el medio. Y 8. Reflexione sobre esta alternativa nuevamente y aprenda de la experiencia. Estos son los principios que usted pudiera considerar mientras damos un vistazo a algunos de los dilemas éticos que han enfrentado los periodistas de América Latina. Conocer qué noticias cubrir y cómo reportarlas son elementos muy importantes del trabajo de un periodista. En Ecuador, Ecuavisa, Canal 2, entrevistó a un moribundo traficante de drogas que tenía SIDA y estaba en la cárcel. La noticia desató una campaña que presionó a las autoridades para que liberaran al reo y pudiera morir en paz. Pero el hecho fue controversial. Claro, era el dilema. La justicia
¿verdad?, versus la compasión. Estas fotografías publicadas en el diario El Periódico de Guatemala provocaron llamadas de protestas por parte de lectores que se sintieron ofendidos. Pero el sensacionalismo vende. Esto es muy triste. El interés de la comunidad, el interés social, se posterga ante el dinero que representa el anuncio. Simplemente porque tenemos tanta publicidad que nada, que el anuncio es primero que la noticia. Y creo que un medio que es sensacionalista, porque atiende a un nicho de mercado que es el que lo está solicitando, no deja de ser responsable. Pero, ¿podemos ser sensacionalistas y seguir siendo periodistas responsables? ¿Cuál debe ser y hasta dónde debe llegar el límite de los periodistas? ¿Hasta dónde podemos llegar en una aseveración, en una averiguación o en una posición clara frente a un problema que se discute y que forma parte de del interés de la ciudadanía? Tratar con la privacidad de las personas puede estar entre los asuntos más difíciles que enfrentan los medios. En no pocas ocasiones, la divulgación de nombres y hasta fotografías de menores, sobre todo en casos escandalosos, subvierte principios éticos establecidos para resguardar sus identidades. ¿Dónde termina la privacidad de la persona y comienza el derecho del público a la información? ¿Quién establece las reglas del juego y quién las debe hacer cumplir? Ahora, los periodistas, a la vez que gozan de mayor libertad de prensa y dan forma a su rol de garantes del bien público, luchan por definir y desarrollar una visión más clara de sus responsabilidades. Renato Álvarez fue director de noticias por 20 años para la radio en Tegucigalpa. En 1997, Televisa Canal 63, un nuevo, independiente y competitivo canal de televisión, lo contrató por su manera agresiva de buscar noticias impactantes. Recientemente, él tuvo la oportunidad de demostrarlo. En los últimos años, se han descubierto fosas comunes con restos de víctimas por violaciones de derechos humanos. El coronel retirado Manuel Enrique Suárez Benavides estaba entre los militares hondureños acusados por la tortura y asesinato de activistas civiles en la década de los 80. En 1995, la policía ordenó su arresto. Y ni la policía de investigación criminal ni la policía de línea hacían algo para capturarlo. No obstante que mucha gente decía que habían visto a Manuel Enrique Suárez Benavides esperando que un semáforo se pusiera en verde. Yo bajé de mis oficinas. Cuando yo estoy subiendo esas gradas, viene el jefe de mercadeo del canal y me pregunta, ¿es o no Manuel Enrique Suárez Benavides el que está sentado precisamente en aquel muro? Y me mostró el muro. Yo con mucha cautela busqué un ángulo donde poder divisar bien a este señor y en efecto comprobé que era Manuel Enrique Suárez Benavides. Se me cruzaron dos pensamientos en ese instante. Primero, es prófugo de la justicia hondureña. Segundo, es una gran noticia el tener en exclusiva la captura de este coronel retirado de las Fuerzas Armadas. A través de la línea oficial llamé al director de investigación criminal y le pregunté si existía o no orden de captura para Manuel Enrique Suárez Benavides. Claro que sí, me dice. ¿Y dónde se encuentra?, me preguntó el doctor Alvarado. Lo estoy viendo en este momento, está aproximadamente a unos 15 metros de donde yo estoy. Y en efecto, a los 30 minutos llegaron los agentes de investigación criminal, comprobaron que era Manuel Enrique Suárez Benavides. Renato Álvarez logró su exclusiva identificándose con la policía, creyendo que ellos ignorarían una llamada de alguien que no fuera periodista. Pero él nunca le dijo a los televidentes sobre su participación en la noticia, porque según dijo, temía ser amenazado por venganza. Yo me pregunté, les decía, en el momento cuando llamé al director de investigación criminal,
si estaba haciendo o no lo correcto. Modestamente, yo soy uno de los comunicadores que combate la impunidad de los militares, pero tampoco quiero en este momento decir que en ese instante no pensé en que iba a tener una primicia informativa. Claro que pensé que también iba a ser una primicia informativa para el canal. Un periodista que es muy respetado, todos lo queremos porque es muy objetivo. La pregunta surgió en la conferencia sobre ética en la Ciudad de México. La pregunta ahora, el dilema ¿es ético llamar a la policía para hacer noticia o actuó como verdadero ciudadano para que capturaran un prófugo de la justicia? Pero si hay por ejemplo, se me ocurre, si es un caso reincidente, de que la policía sabe exactamente dónde vive este hombre, que 50 veces lo vieron pasar por las narices y nunca lo detuvieron, yo creo que de cierta manera crear una situación como esa para probarlo ante las cámaras de que no lo quieren detener, si se hace con elegancia, como preguntando, quizás podría ser ético. No es con el ánimo de ridiculizar a nadie. César Silva, el periodista de televisión de Tegucigalpa, quien hizo por primera vez el cuestionamiento, tenía otra respuesta. Contrario a Renato Álvarez, Silva dijo que se hubiera identificado él mismo ante los televidentes y luego hubiera transmitido la noticia en directo. Llamo a la policía y al mismo tiempo estoy saliendo al aire con él. Que la policía esté dando cuenta que sí, yo lo estoy denunciando. Posiblemente hubiera traído consecuencias hasta el momento insospechadas, atentados personales contra la familia. Pero yo creo que habría que jugárselas y a veces tenemos que arriesgar. En Argentina hay una prolongada disputa entre la prensa y el presidente. Por varios años, la revista semanal Noticias ha estado reportando sobre el presidente, su amante y el hijo que supuestamente ambos tuvieron. El presidente demandó a la revista y Noticias fue sancionada con una multa de 150.000 pesos. En su fallo, la Corte señaló que la información publicada por Noticias fue una violación a la intimidad del presidente. La revista dice que la información tenía y continúa teniendo valor noticioso. Estábamos hablando de la existencia de un hijo no reconocido por parte del presidente de la Nación. Estábamos hablando de amenazas a la madre del niño, esto es, a una diputada provincial. Y teníamos la información de que se había hecho un acuerdo entre la madre y el padre del niño, es decir, el señor presidente, de una cuota alimentaria muy elevada. Se llegó a hablar de $20.000 mensuales. Un hijo del presidente, había amenazas de muerte y había fondos públicos involucrados en la historia. La conjunción de esos tres elementos fue lo que llevó a la editorial a tomar la decisión de publicar la historia. Noticias es comparada con Paris Match de Francia y la revista Time de los Estados Unidos.
La cobertura de la vida sexual del presidente tal vez es controversial en otros países, pero es definitivamente legal. Y con relación a noticias, los artículos sobre el hijo del presidente cumplen a cabalidad las normas éticas de la revista. Es una característica de Noticias no difundir versiones sobre o informaciones chequeadas sobre la vida privada de un funcionario, siempre y cuando estas informaciones puedan tener que ver directamente con su función o con su seguridad o con temas de Estado. La multa contra Noticias no es lo único que la revista ha tenido que pagar por su rigor periodístico. En enero de 1997, el fotógrafo de Noticias Jorge Cabezas fue brutalmente asesinado. Su muerte ha sido relacionada con las fotografías que él tomó de un aislado magnate, de quien se alega era el cabecilla de la mafia argentina. A pesar de que los editores de Noticias dicen que su revista tiene los recursos para hacerle frente a los ataques, a ellos les preocupan sus otros colegas que trabajan para medios más pequeños. Nos parece que la respuesta inmediata a un fallo de esta naturaleza es pensar 2 o 3 o 4 veces antes de ver qué información es la que se va a publicar y cuál es la que no se va a publicar. Un buen periodista tiene que investigar simultáneamente en varias fuentes para que pueda realmente dar una información veraz. Es una casa dote construida en... Exactitud, reunir los datos correctos, es la primera obligación de los periodistas. Brindar la información en el momento preciso y en su contexto también son responsabilidades muy importantes. Los periodistas coinciden en que la presión a la hora de cierre y la competencia pueden comprometer su capacidad de ser detallistas y precisos en la información. En América Latina, es tan rutinaria la publicación de noticias basadas únicamente en acusaciones sin verificación que se viene utilizando un nuevo término para describir esta práctica: denunciología. Hace que rumores y chismes se traten como noticias verdaderas, dando origen a denuncias sin base o a la denuncia por la denuncia o denunciología. Esta denunciología se ha transformado en un drama para el periodismo, por cuanto no sabemos nunca cuál es la verdad. ¿Qué tanta verificación de datos y citas debe realizar un periodista antes de publicar una noticia? ¿Cómo pueden protegerse los periodistas de las agendas ocultas de sus fuentes, ya sean fuentes oficiales o anónimas? ¿Los periodistas pueden mentir o desinformar para descubrir la verdad de un hecho? ¿Y se puede esperar de los periodistas más concienzudos que sean imparciales y precisos en su labor periodística, aun cuando sus vidas pudieran estar en peligro? Estos son solamente algunos de los retos que enfrentan los reporteros en su intento por fortalecer los principios periodísticos. La Prensa es un periódico relativamente nuevo y extremadamente independiente, con más de una docena de premios y reconocimientos.
El diario emplea unos 40 periodistas, tiene una circulación de aproximadamente entre 35.000 y 40.000 ejemplares y una reputación por ejercer un periodismo innovador y riguroso. Rolando Rodríguez cubre economía y política. Hace varios años, una fuente anónima le ofreció una exclusiva. El hecho estaba relacionado con la campaña por la legislatura que, años atrás, había emprendido el Procurador General de la Nación, José Antonio Sosa. Una fuente adversa al procurador se acercó a la prensa y nos hizo entrega de la fotocopia de un cheque cuyo beneficiario era el entonces legislador José Antonio Sosa, hoy Procurador de la República. Era una donación de $5.000 que hacía un presunto narcotraficante encausado en Italia por lavado de dinero. Según la prensa, esto fue lo que ocurrió después. El viernes, Rolando Rodríguez decidió no escribir la noticia hasta el lunes siguiente, cuando pudiera verificar la autenticidad del cheque. Él sabía que estaba arriesgándose a perder una exclusiva, porque la fuente le dijo que tenía programado para el mismo lunes una conferencia de prensa, donde denunciaría el supuesto escándalo. El sábado, el editor asociado de la prensa, Gustavo Gorriti, ve al procurador Sosa en una recepción. Luego, esa misma noche, el señor Sosa concedió una entrevista en su residencia a Rodríguez. Durante la entrevista, el procurador admitió que la firma de endorso del cheque podía ser suya. Él revisó los registros de su libro de donaciones de campaña, pero no pudo encontrar nada. Sin embargo, Rodríguez dijo que el procurador lo instó a seguir adelante y publicar la noticia el domingo, en vez de esperar hasta el lunes. Él insistió en que se publicara. Y en efecto, la publicación salió publicada en la primera plana del domingo 7 de julio de 1996. Jamás da como sentado ninguno de los hechos. Nunca dimos como un hecho cierto los documentos o lo que teníamos hasta ese momento. El lunes, el Procurador General fue al banco junto con periodistas de la prensa. La conferencia de prensa prometida por la fuente nunca ocurrió. Esa tarde el banco dijo no tener registrado ese cheque y por lo que ellos deducían que se trataba de un documento falsificado. El martes, la prensa publicó el hecho de que el cheque era falso y recibió una visita del Procurador General. Llegó con una escolta numerosa, con luces, con sirenas, y vino fuera de sí reclamando en torno a esa noticia. Al día siguiente, miércoles, un fiscal de circuito quien trabajó para el Procurador General emitió una citación demandando que se revelara la identidad de la fuente. El procurador denunció a los periodistas y negó que les hubiera incitado a publicar la información. Posteriormente, Sosa presentó una denuncia por calumnia e injuria ante los tribunales, que podía significar 7 años de prisión para Rodríguez y el director asociado Gorriti. Los periodistas confrontamos todo el tiempo las consecuencias de lo que hacemos y debemos estar plenamente dispuestos a hacerlo. Pero en esta ocasión, en ocasiones como esta, si se pudiera pensar en retrospectiva, bien pudo haberse tomado otra posición. Aunque reitero, las razones que finalmente primaron son totalmente legítimas, ahora como lo fueron entonces, desde el punto de vista periodístico. La prensa fue acusada de ser cómplice en el delito de falsificación de documentos por no revelar la identidad de la fuente, quien suministró lo que resultó ser un cheque falso. Los periodistas insisten que están protegidos por la ley de prensa que preserva la confidencialidad de las fuentes. Analizando lo sucedido, Rodríguez y Gorriti dicen que hubieran deseado esperar. Ellos aprendieron que ni la fuente ni el Procurador General eran confiables. No debemos tomar como cierto todo lo que nos dicen. Siempre debemos someterla a 1 o 2 verificaciones, como mínimo. Siempre alguien que ofrece información, siempre alguien quiere ganar algo con eso. Y el deber nuestro como periodista es no solamente verificar que eso es cierto, sino investigar. A veces los hechos
dan una apariencia que no necesariamente tiene que ser la real. Un empresario informa a un canal de televisión. Periodistas que asistieron a la conferencia sobre ética, celebrada en Chile, tuvieron una reacción controversial sobre el uso de cámaras escondidas por parte de un canal de televisión. En el caso se involucró a un empresario dueño de una fábrica pequeña de calzados. Él notificó al Departamento de Noticias del Canal 7 en Santiago de Chile que supuestamente una inspectora de trabajo lo estaba extorsionando. El periodista reportea el caso, envía cámara, arregla con el empresario hacer ese pago que ha grabado con cámaras ocultas. Todo ocurrió en noviembre de 1994, cuando el reportero Mario Aguilera se apostó en el lugar de encuentro con una cámara escondida y grabó la transacción. ¿Cómo voy a querer que la salten? No me pase la plata aquí, porque la va... La inversión no, es que aquí la fábrica sola, tome. No, vamos a tomar una foto. Y esa noticia, tal cual, después que se graba la conversación entre estas dos personas, la da en la noche el canal. No todos los días se da la posibilidad de poder grabar un hecho de corrupción como el que se estaba produciendo. Teníamos esa gran oportunidad y lo hicimos ese día. Haber tenido un poco más de tiempo para armar la nota, para redactar la nota o hacer un mejor trabajo de imagen. Creo que era algo necesario de hacer, y si hubiese que denunciar otro tipo de corrupción, estaría dispuesto a hacerlo. Pero la noticia de Aguilera no terminó con la transacción. Señora, ¿usted sabe que la extorsión es un delito? Señor, ¿de qué extorsión me está hablando? Del dinero que usted recibió de una persona. Señor, no es extorsión. No estoy... ¿Está pidiendo una multa usted? No, señor. ¿De qué se trata entonces? No sé de qué usted me está preguntando. ¿Usted le fue entregado dinero? No, señor. Esta parte de la noticia generó cuestionamientos no solo acerca de la conducta de la inspectora de trabajo, sino también sobre la ética del Canal 7. ¿Por qué hizo esto, señora? Señor, por favor. ¿Por qué hizo esto? Señor, por favor, la niña me lo pidió, el caballero me lo pidió. Señor, por favor. ¿Por qué lo hizo? Señor, por favor, por el amor de Dios. Por favor. Señor. ¿Usted sabe que esto es una extorsión? Vista, tú me hiciste esto. Yo te dije que no te lo aceptaba y tú me lo hiciste. Cuando la prensa informa, emite un juicio y condena a una persona, todo en menos de 1 minuto y medio y con imágenes. Entonces la discusión era si era o no ético esconder la cámara y después mostrar a la mujer su reacción. Hay una familia, hay hijos, es algo que no está, a lo mejor era preparado, o sea, sin tener el tiempo de comprobar todo esto, aparece en la hora de las noticias. El debate en torno a la noticia enardeció a muchos televidentes y periodistas en Chile y en el extranjero. El canal de televisión solicitó al Consejo de Ética de Chile su opinión sobre el caso. El Consejo de Ética dijo que estuvo bien entrevistar a la fuente y grabar la transacción, pero aún así falló en contra del canal. No se critica el hecho de que se haya usado la cámara oculta, se critica el hecho que posteriormente se haya seguido a la persona, se haya entrado en un lugar donde esta persona estaba, en un restaurante, hecho la denuncia delante de la cámara, no se le dio a esta persona ante la opinión pública
la oportunidad de conocer los cargos y, asesorada por una persona profesional, contestarlos y defenderse. En los noticieros subsiguientes, la estación transmitió entrevistas con el abogado de la inspectora y con la jefa de su departamento. Los directivos del Canal 7 están orgullosos de su cobertura y continúan defendiendo la manera en que la realizaron. Sin embargo, ellos admiten que haber emboscado a la inspectora pudo haberla convertido en una víctima, distrayendo a la teleaudiencia del problema real. La inspectora del trabajo era una funcionaria pública y como funcionaria pública tiene que estar, está permanentemente expuesta al juicio público. Y así pasa con todos los funcionarios públicos, eso lo establece la ley en Chile y por lo tanto creo que en esto no hubo ninguna invasión a la privacidad. El Canal 7 solicitó al Consejo de Ética reconsiderar el caso. El Consejo lo hizo, pero declinó cambiar su decisión. Javier Darío Restrepo escribió un libro sobre ética periodística. Él es el defensor del lector en el prestigioso diario de Bogotá, El Tiempo. Restrepo conduce reuniones regularmente con los reporteros y editores, ayudándolos a hacer su trabajo con integridad e independencia. Así, la suma de periodistas muertos en los últimos 20 años se aproxima a los 120. Y cada muerte de estas parece ser el resultado de una opción ética en la que muy probablemente se subvirtió la escala común de valores. Mientras que los estudios hechos por Restrepo sobre ética e intimidación pudieron haber comenzado como un interés profesional, en enero de 1997, estos estudios se convirtieron en algo incómodo para él y su familia. Mi papá, si no estoy mal, él estaba aquí escribiendo en el escritorio. Entonces yo inmediatamente le avisé, yo le dije, papi, mire lo que está saliendo. Entonces, claro, los dos quedamos muy sorprendidos y además que el mensaje es muy feo, es muy corto, pero es muy feo. Gloria, la hija de Restrepo de 16 años de edad, fue la primera en ver la amenaza de muerte dirigida a su padre. Yo vivo pues protestando y haciendo cosas por derechos humanos y todo eso, pero cuando uno ve las cosas en su casa y cuando uno ve que el conflicto y esas cosas lo toquen a uno más de cerca, a uno le duele mucho. El correo electrónico fue enviado por el grupo paramilitar Colombia Sin Guerrillas. El mensaje era una amenaza a Restrepo porque se había publicado en una revista que él visitó en la prisión al líder guerrillero Francisco Galán. En el correo electrónico se tildó a Restrepo como un hombre viejo despreciable y decía: ayer visitaste a Galán, mañana Galán visitará tu tumba. No importó que la información de la revista era falsa. La visita nunca ocurrió y la revista, posteriormente, publicó una carta de Restrepo corrigiendo el error. El periodista no conoce las artes de matar. Por consiguiente, desconoce las artes de defenderse. Él sabe que su única defensa está en su palabra y la palabra es el instrumento más frágil para defenderse de una bala. En Colombia han sido asesinados más periodistas que en ningún otro país del mundo. La época más violenta se dio en la década de los 80, cuando los traficantes de droga, guerrilleros y organizaciones paramilitares aterrorizaron al país. En los 90, los periodistas comenzaron a sentir que podían ser más agresivos y más determinados en sus esfuerzos por informar los hechos.
Sin embargo, la reanudación de ataques contra periodistas y el legado de violencia se mantienen como un poderoso desestimulante al periodismo riguroso. Yo planteaba al principio de esta conferencia, proponía la reflexión acerca de lo que yo consideraba algo así como la ética del miedo. Así que en la conferencia de Venezuela, ese fue exactamente el tema que los periodistas trataron y que se tornó en una discusión liderizada por los colegas colombianos. En Colombia hay una ética del miedo, pero más que todo hay una autocensura del miedo. Porque muchos periodistas se abstienen o nos abstenemos de decir o de publicar cosas porque simple y llanamente el peligro de muerte es evidente. Daisy Cañón es la directora de noticias de 24 horas en Bogotá. Ella dice que ha aprendido a eliminar de su mente el temor porque interfiere con su trabajo. Para ella, la noticia siempre debe ser primero. Lo primero que hago es asimilar el miedo y tratar de superarlo, porque si me dejo llevar por el miedo no hago el trabajo. Si pienso que lo que voy a hacer realmente va a dar un resultado positivo para alguien o para algo, lo hago. Así me cueste lo que me cueste. Pero Cañón también reconoce que cada periodista debe tomar por sí mismo la decisión de cubrir una asignación peligrosa. Y eso es algo que la persona tiene que asumir por sí misma. Si decide que no quiere cubrir algo porque sabe que lo van a matar, es su opción y es respetable. Entonces, hay periodistas, bueno, son casados, tienen hijos, tienen una dependencia, o sea, tienen gente que depende de ellos y no pueden darse el lujo de luchar contra toda esa cantidad de obstáculos que se les presenta. A pesar de la ética del miedo, muchos periodistas en Colombia y en el resto de Latinoamérica continúan buscando la verdad. Ellos diligentemente cumplen con asignaciones difíciles y algunas veces peligrosas. Haciendo esto, los periodistas proveen al público de información vital para una sociedad libre y democrática. Una sociedad donde tanto miembros del gobierno y ciudadanos en general son responsables de sus actos. Muchos podrán decidir ante su conciencia que tienen que preservar su vida y más bien callarse. Para otros, el silencio es una carga más pesada que la muerte. Se supone que un periodista es independiente. Lectores, radioescuchas y televidentes tienen el derecho a saber la verdad. Mientras más confiables son los medios, mejor informados están los ciudadanos y más responsable de sus actos es el gobierno. Pero algunas veces la situación ideal es difícil de lograr. ¿Cómo fica a cuestión da ética? ¿Cómo se entiende que hay ética en la casa de un periodista que gana $200 por mes? $200 por mes. Hay muy pocos países en Latinoamérica donde el periodista gana un salario de clase media, así que ellos, por lo general, tienen un segundo empleo. El fenómeno es que muchos periodistas ocupan, a la vez que cubren una fuente, ocupan el cargo de relacionador público. El pluriempleo es solamente una de las maneras en que las obligaciones de los periodistas pueden estar divididas y su credibilidad afectada. En algunas ocasiones los periodistas reciben pagos directos o coimas por publicar ciertas noticias. Otras veces, ellos son pagados para detener la publicación de una noticia. En la Ciudad de México, un alcalde tuvo unos 60 periodistas en su planilla no oficial. Hay otras ocasiones donde los periodistas pudieran beneficiarse considerablemente como resultado directo de su trabajo. La fuente del Palacio Nacional, por ejemplo, ese es un foco para la corrupción increíble. Tú consigues casa, tú consigues vehículos,
tú consigues una serie de prebendas. O sea, yo podría almorzar con el presidente de la República, ¿por qué no? Que el presidente de la República me cambie mi opinión, me compre el periódico, eso no es lo que yo debo hacer. Pero aun si los periodistas surgen determinados a hacer su trabajo con integridad, ¿qué se espera de los dueños de los medios? En cuanto a pararte al dueño del medio que te dice no publique esto porque esto es el socio principal de la compañía, es muy difícil. El reto es convencer a los medios de comunicación que están al servicio de la sociedad y no al servicio de sus intereses privados, económicos y políticos. Ese es el mayor desafío. Ese es nuestro mayor desafío. Ciertos medios de comunicación han creado una estricta división entre la sala de prensa y sus departamentos de publicidad. Ellos saben que pueden recibir alguna ganancia inmediata dando trato preferencial en la noticia a un anunciante o a un funcionario público. Y en ciertas ocasiones, esa ganancia puede ser considerable. Pero los medios creen que a largo plazo, lo que el público les compra es su independencia y credibilidad. Después de todo, los medios que son más respetados son aquellos que no solo permiten a sus periodistas practicar un periodismo ético, sino aquellos que constantemente se los requiere. Joaquín Maizón nunca sabe con qué se encontrará en el turno de la noche cuando trabaja para el Canal 2 de televisión en la ciudad de Panamá. En una ocasión, quedó en medio de una pelea entre personas que discutían la posibilidad de establecer un bar en una zona residencial. Ha entrevistado a presidentes y arzobispos y ha tenido una larga trayectoria, por lo que la élite de Panamá lo conoce muy bien. Idea de salir a la calle, buscar una información, procesarla, editarla, elaborarla, presentársela al público. Es algo fantástico. Joaquín Maizón ama su labor y trabaja durante todo el día. En la televisora de 5 de la tarde a 11 de la noche, pero empieza el día trabajando como subdirector de Relaciones Públicas del Ministerio de Educación, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Primero que todo, nosotros tenemos que fijar lo que es una proyección positiva de una institución de esta naturaleza que tiene tantos problemas. Yo soy responsable, parte del equipo responsable. La edición de películas de televisión, las fotografías, la redacción de los textos que van a los medios de comunicación social, guiarlos a que el trabajo se haga correctamente. Maizón es un experto en relaciones públicas y un luchador. Él se ha mantenido en su puesto durante la administración de 3 ministros de Educación. Empezó su carrera periodística hace 25 años, trabajando para radio, televisión y periódicos. Tengo que ser independiente en ambos trabajos. Una cosa no tiene que ver realmente con la otra. Pero los trabajos sí entran en conflicto. Él escribe comunicados de prensa para el Ministerio de Educación y noticias sobre educación para la televisión y periódicos. Utiliza sus habilidades de producción de televisión para promover al ministerio en noticias que luego son transmitidas en estaciones locales. Así que el público tal vez tiene dificultad para creer lo que reporta. Yo pienso que indudablemente, y concluyo, que el periodista debe tener un solo trabajo, pero desafortunadamente en este país la gran cantidad de periodistas, incluso los que trabajan conmigo, tienen 2 trabajos. Maizón gana $600 al mes en su trabajo en el canal de televisión. Según dice, sus gastos son mucho mayores. Maizón mantiene a su esposa y 2 hijos. Yo aspiro al mejor salario, como aspira un médico, como aspira cualquier otro ciudadano. Yo quiero lo mejor para mí y para mi familia. Maizón dice saber que hay problemas al hacer ambos trabajos y admite que han habido concesiones durante todos estos años. Algunas situaciones que realmente no compaginan con mi forma de ser, con mi ética y con mi forma de pensar. Y me ha tocado hacerlo, y lo es.
Hasta hace poco, muchas de las organizaciones periodísticas eran propiedad de la élite social, aquellos con dinero, influencias y poder político. En algunos casos, esos medios sirvieron al interés público, pero en muchos otros casos, ellos sirvieron solo a intereses particulares. Ahora que la propiedad de los medios está cambiando, la cuestión de independencia está siendo retomada. Este noticiero ha sido considerado, a pesar de que es visto como un noticiero conservador, como uno de los sitios más amplios para trabajar. María Mercedes Gómez heredó de su padre la compañía que produce 24 horas. Su padre era un prominente político conservador, quien fue asesinado en 1995. Para María Mercedes Gómez, independencia significa ser independiente de cualquier influencia de los otros partidos políticos y servir como balance a los intereses económicos de grandes corporaciones. Nosotros siempre hemos sido minoría sin dinero como los grandes conglomerados, y entonces se necesitaba un espacio político que él lo adquirió y lo mantuvo a pérdida durante mucho tiempo. Daisy Cañón es la directora de noticias de 24 horas. Como su jefa, ella cree que su medio es independiente, especialmente cuando se refiere a grandes negocios. Que la propiedad de los medios termine en manos de grandes grupos económicos que terminen controlando la información. Ese pienso que es el peligro del futuro. Mientras algunos consideran que en 24 horas hay una línea conservadora, Cañón dice que mantiene el control editorial y no la propietaria María Mercedes Gómez. Y digamos la responsabilidad editorial absoluta es mía. Ella es bastante independiente y nos gusta que esté ahí. No viene todos los días, pero nunca da una orden, jamás, jamás. Algunos cuestionan cómo pueden ser independientes los periodistas cuando el dueño del medio siempre está presente. Aún así, la presencia de María Mercedes Gómez en la sala de noticias es controversial. Ellos saben que su opinión importa cuando se trata de la ropa que usarán las presentadoras de noticias. ¿Acaso importa menos cuando se trata de informaciones para el noticiero? Javier Darío Restrepo, ombudsman del Tiempo. Sí, yo creo que es una restricción a la libertad de los periodistas y sobre todo un mecanismo que se utiliza para imponer puntos de vista o para dictar normas o simplemente dictar órdenes sobre la información. A pesar de que Restrepo trabaja ahora para el Tiempo, previamente trabajó como columnista en El Espectador, periódico que fue de propiedad de la familia Cano. El Espectador fue reconocido por mucho tiempo como uno de los periódicos más independientes y valientes de Latinoamérica, y fue esa independencia el factor primordial que provocó su trágico final. A principios de los años 80, el periódico fue boicoteado por un importante anunciante, después de una información controversial. Luego, en 1986, su director, Guillermo Cano, fue asesinado. Finalmente, las oficinas del periódico fueron dinamitadas y prácticamente destruidas. Juan Cano fue director de El Espectador. Y eso poco a poco fue minando y no nos permitió entrar en la competencia en que están otros medios. Así que en 1997, Cano y su familia decidieron vender sus intereses mayoritarios en El Espectador. La competencia principal, El Tiempo, estaba expandiendo su imperio en ese momento y quería comprar el periódico. Pero al final, la mayoría de las acciones fueron al grupo empresarial Bavaria, un conglomerado que domina la economía colombiana. Tienen intereses en muchos sectores, desde cerveza hasta la construcción, pero su poderío económico proviene de sus recientes adquisiciones en el campo de las comunicaciones. El periodista esté retado en el interior de su conciencia por una empresa que le está pidiendo rendimiento como si se tratara de producir cualquier zapatos o camisas y no noticias e información. Ya eso para el periodista es un cuestionamiento. Lo grave sería que el periodista llegara a acostumbrarse a eso, a producir las noticias como mercancías. El diverso interés económico del Grupo Bavaria no es el único factor que pone en duda la independencia del Espectador. El nuevo director del periódico es Rodrigo Pardo, un político de carrera quien sirvió en muchos puestos al gobierno colombiano, incluyendo el de ministro de Relaciones Exteriores y embajador en Francia.
El Espectador ha sido esencialmente un periódico independiente, un periódico valiente, y el compromiso con el que yo he asumido la dirección es el de mantener esa línea tradicional. Restrepo continúa preocupado por la independencia del Espectador y otros periódicos. Dice que el reto para cada periodista es el mismo, si trabaja para un conglomerado o para una familia. Es la de que el periodista tiene que estar resolviendo cotidianamente el dilema: ¿a quién le sirve? ¿Al dueño del medio o a la sociedad? Nosotros nos encerramos a menudo tomando decisiones éticas, donde vemos una alternativa, es esto o lo otro, en el caso de una fotografía impactante. Bob Steele es el director del programa sobre ética en el Instituto Poynter para Estudios de Medios en Florida. Nosotros no vemos una continuidad de alternativas. Él ha descubierto una simple pero poderosa manera para trabajar frente a dilemas éticos. Busque la verdad y repórtela lo mejor posible. Infórmese continuamente, así podrá informar mejor al lector en una manera clara y completa sobre temas importantes. Sea honesto, justo y valiente al obtener, informar e interpretar la información. Dé voz a los menos privilegiados y haga responsable de sus actos a los poderosos. Para mí, el verdadero dilema está en si el periodista individualmente está preparado mental, ética y emocionalmente para enfrentar las presiones que se ejercen desde los centros de poder. Actúe independientemente. Proteja con rigor el papel de responsabilidad imprescindible que tiene la prensa libre en una sociedad democrática. Busque y disemine las perspectivas en conflicto sin dejar que le influencien indebidamente quienes usen su poder o situación contra el interés público. Manténgase libre de asociaciones y actividades que podrían comprometer su integridad o manchar su credibilidad. Reconozca que las buenas decisiones éticas requieren responsabilidad individual y esfuerzos de colaboración. El mejor periodismo que se está haciendo es el periodismo ético. El peor periodismo, una verdadera peste para la profesión, es el que se hace buscando o dinero o fama. Reduzca al mínimo los daños. Tenga compasión con aquellos afectados por sus acciones. Trate a las fuentes, a los individuos y a sus colegas como seres humanos con derecho a respeto, no únicamente como medios para obtener sus fines periodísticos. Reconozca que recopilar y reportar información puede causar daño o desasosiego, pero ponga lo negativo en la balanza, escogiendo alternativas para maximizar su meta de decir la verdad. Tiene que ser digno, tiene que saber cuánto vale, tiene que tener un alto concepto de sí mismo, tiene que tener una autoestima adecuada, tiene que respetarse como persona, como individuo, como ciudadano, como profesional. Y tiene que ser honesto, básicamente, entendiendo por honestidad esa capacidad de decir la verdad y de llegar al fondo de las cosas para poder trabajar disciplinadamente. Las 4 conferencias produjeron oportunidades invaluables para que los periodistas analizaran asuntos sobre ética en una forma novedosa. Los participantes descubrieron que no están solos en su deseo de hacer mejor periodismo. Periodismo que sirve al interés público. Periodismo que es responsable, justo, exacto e independiente. Los periodistas también llevaron consigo una nueva visión y mayor seguridad sobre su labor. Pero tal vez, lo más importante de todo,
es que muchos han empezado a construir una sólida base para practicar periodismo ético en el próximo siglo. Una base que ayudará a la profesión, a la vez que los periodistas contribuyen al nuevo debate. ¿Por qué no estamos hablando de blanco sobre blanco, de negro sobre negro? Estamos hablando de dos colores encontrados, estamos hablando de blanco sobre negro, de rojo sobre verde, enfim. Se você tem uma boa história e se ela faz sentido dentro dos critérios técnicos e éticos de apuração, você tem a obrigação de publicá-la. E muitas vezes você tem a obrigação de publicá-la para fazer andar uma justiça que não anda, o que muitas vezes acontece no Brasil também. Eu só quero advogar do outro lado. Tiene que ser una síntesis pragmática, y ya que la ética es pragmática, que me dijeron que la ética es ante todo praxis, práctico, esto pues me lleva a mí pues al camino, creo, como comentaba yo con el profesor Jesús Hernáez, de la transacción, de la negociación, porque alguna posición tengo que tomar, alguna decisión tengo que hacer, tengo que asumir una posición frente al dilema que se me presenta. Ante la amistad y la lealtad, personalmente, yo asumiría mi posición de salvar a mi amigo, aunque tenga que mentir. Y yo creo que en última instancia la gran pregunta que está vigente en todas estas situaciones es cómo ante circunstancias que varían no solo en sus componentes, sino también en la urgencia con la que hay que tomar decisiones, podemos tomar la mejor decisión posible de acuerdo con un marco de principios y de ética pues, que cada uno tiene y que en algunos casos es compartido y que en otros puede diferir. En fin, me parece que estos son así algunos de los elementos que surgieron. Reitero, al mencionarlos aquí, yo no pretendo en absoluto que la discusión tenga necesariamente que canalizarse por esta vía. Creo yo que lo más sano es que comencemos pues con las inquietudes que cada uno de ustedes